Muchas gracias, excelentísima viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, excelentísima consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, resto de socios del proyecto Pelagos, participantes, ponentes, y saludamos también a aquellos participantes de las jornadas que nos están viendo a través de la página web del proyecto Pelagos. Vamos a comenzar con la impartición de las ponencias de nuestro seminario La biodiversidad de nuestros mares, situación actual y retos futuros para su gestión. La primera de nuestras ponencias será a cargo, lleva por título Rehabilitación y marcaje de tortuga marina y será a cargo de don Jaime Andrés de Urioste Rodríguez, licenciado en Biología en la especialidad de Zoología, fundador, presidente y coordinador de investigación de la Fundación Neotrópico. Ha desarrollado su actividad en los últimos 12 años centrado en tortugas marinas, el control del comercio ilegal de especies exóticas e invasoras y las asesorías técnicas al Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, Gobierno de España sobre normativas en parques zoológicos, especies y fauna nativa foráneas. Don Jaime. La Fundación Neotrópico es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de interés general por orden ministerial y de ámbito internacional. Llevamos muchos años trabajando con distintas líneas de actuación, como veníamos comentando, y vamos a empezar a hablar rápidamente para no detenerme demasiado y centrarme en la parte más importante, que es la final, la del marcaje. Tenemos un convenio con el Cabildo de Tenerife por el que realizamos, en colaboración con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Taonilla, el rescate de todas las tortugas marinas accidentadas en la isla de Tenerife. Estamos hablando de un volumen aproximado de entre 50 y 100 ejemplares al año, hasta hace 3 años, en el que ha habido una drástica reducción, como veremos a continuación. Y bueno, hay una parte de investigación importante en la que se hacen avances en cuanto a cuestiones hematológicas. La verdad es que el índice de supervivencia de los ejemplares que ingresan en el centro de rescate vivos es bastante alto, supera probablemente el 85%. Las causas más importantes de ingreso están generalmente relacionadas con actividades humanas, pero especialmente hemos notado que por lo menos aquí en Canarias la mayoría de ellas vienen de la mano de lo que es residuos y basuras en el mar. Ahí vemos distintos procedimientos. La basura en el mar genera tanto muertes por enmayamiento como por ingestión de esos plásticos en uno de los tanques de rescate. Aquí vemos una tortuga que está muerta, enmayada en esos residuos. El problema que tienen estos plásticos es que, aparte de cuando son ingeridos, al enmayarse producen torniquetes y al final, si esto ocurre alrededor de una aleta, impedimos que la sangre llegue al final de la aleta, y entonces aunque la tortuga está viva, pero la aleta se muere por falta de riego sanguíneo, se necrosa, se gangrena y hay que amputarlo y entonces al final nos encontramos con cuestiones como estas. La imagen no se ve muy bien. ¿Habría posibilidad de apagar un poco por aquí o perjudicamos a las cámaras? ¿No? ¿Se ve? Bueno, si no, esto que ven por aquí son los huesos, ¿vale? O sea, la aleta está totalmente descompuesta y estos son anillas plásticas de las que se utilizan para embalar latas de refrescos, cervezas y todo eso, ¿no? A la izquierda vemos una amputación natural. Cuando el estado de descomposición de la aleta es muy avanzado, a veces simplemente se cae o viene un depredador y se come la aleta. Y otras veces, cuando ingresa en el centro de rescate, lo que hay que hacer es que el servicio veterinario ampute para salvar la vida de la tortuga. Afortunadamente sabemos, gracias a los sistemas de marcaje, que ejemplares que hemos liberado sin una aleta han sido recapturados años después y esos ejemplares han crecido, están más o menos en buenas condiciones. Así que aunque un porcentaje de ellos pueda morir depredados porque evidentemente la velocidad de natación se ve disminuida, sí sabemos que son capaces de sobrevivir con esta discapacidad física. La basura también produce roces por fricción. Aquí vemos, por ejemplo, una tortuga que tiene el cráneo, el hueso del cráneo totalmente expuesto, precisamente por fricción con todas esas basuras, o lo mismo que le ocurre al caparazón de esta otra tortuga.
Cuando el enmayamiento es alrededor del cuello, pues lo mismo. Claro, tengan en cuenta que este tipo de residuos pueden tardar entre 200 y 400 años en destruirse y mientras tanto pues están capturando tortugas como si fueran ratoneras, como si fuera una trampa, y la tortuga va creciendo y lo que hace es aumentar la fricción, la compresión y a veces llega incluso a seccionarles la cabeza. Cuando las tortugas empiezan a tragar, no sé si sabrán, tienen unas estructuras en forma de espículas en la zona de la garganta que para estos animales que no tienen una mano para agarrar presas gelatinosas y escurridizas como las que ellos consumen muchas veces, pues esas espículas orientadas hacia el interior, en el esófago, lo que hacen es que cuando empiezan a tragar ya la presa no pueda escapar y simplemente tenga un único sentido, una única dirección de proceso. Eso que evolutivamente había sido muy útil y venía muy bien para que no se escaparan las presas, en los últimos 200 años lo que ha supuesto es que cuando las tortugas empiezan a tragar este tipo de residuos ya no pueden vomitarlo y lo único que queda es seguir tragando. Entonces, si se fijan, toda esta parte que está más o menos limpia estaba dentro de la tortuga, se ha ido extrayendo poquito a poco y esto es lo que estaba flotando por fuera. Hay veces que el caso es tan grave que este tipo de residuos entran por la boca, recorren todo el tracto digestivo y acaban saliendo por el ano. Ahí el pronóstico es mucho peor porque, bueno, generalmente hay necrosis, hay muerte de trozos de intestino o de estómago incluso, precisamente por ese enmayamiento que impide que la comida siga moviéndose por ahí. El tema de los anzuelos, después hay una conferencia también relativa a la pesca accidental. En Canarias hay que decir que no es una causa de ingreso demasiado frecuente, aunque sí que se da. Si se fijan, eso es un anzuelo de palangre. Para los que no sepan, el palangre es un arte de pesca, que es una línea con varios cientos, incluso miles de anzuelos grandes con carnada, y entonces, bueno, las tortugas se acercan a comer y quedan enganchadas. Ha habido un aumento de flotas palangreras en los últimos años aquí en el archipiélago canario, especialmente asiáticas y de otros países, pero bueno, la cuestión es que por lo menos en la isla de Tenerife no es una de las principales causas y los anzuelos que encontramos son más de pesca deportiva o desde costa, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente la técnica está muy desarrollada, una pequeña operación sirve para extraer el anzuelo y también hay que decir que las tortugas marinas llevan con nosotros entre 150 y 200 millones de años, son animales muy resistentes, muy bien diseñados y con una capacidad de soportar dolor y heridas impresionante que en otro tipo de vertebrados no sería, ¿no? Entonces ahí se va la tortuga con su piercing, con su clarificación curiosa y... Bueno, hay casos un poquito más espectaculares. Este es otro palangre que entraba por el cielo de la boca y salía por el ojo. Claro, en estos casos hay que recurrir a bricolaje. Y después de anestesiar e inmovilizar la tortuga, hay que cortar la muerte. Claro, esto no es Antes los anzuelos eran de hierro, al cabo de unos meses o años se oxidaban, se deshacían y era muy fácil. La tortuga podía sobrevivir con el anzuelo clavado porque acababa desapareciendo. Ahora que son de acero, eso no se pudre en la vida y entonces hay que recurrir a este tipo de métodos más expeditivos para poder quitarlo, ¿no? Ya una vez que se ha quitado la parte de la muerte, simplemente se saca en sentido contrario y al final, increíble, pero la tortuga, aunque perdió la visión de ese ojo, no perdió el globo ocular. Eso nos viene a indicar un poquito la capacidad de rehabilitación que tienen estos animales y cómo en realidad nosotros pues, nos facilita mucho el trabajar con tortugas y no con animales más delicados, ¿no? Es otro tema del que hablarán también después, el problema de los hidrocarburos. En los últimos años se había reducido relativamente el ingreso de animales con este tipo de problemáticas. Desgraciadamente, y si la cosa sigue adelante, ya sabemos cómo va a empezar a aumentar el índice de ingresos por este tipo de problemas. A la izquierda ven una tortuga recién ingresada al centro de rescate y después de 3 horas de trabajo con Fairy. Lo digo porque patrocina esta sección. No. Sí es verdad que utilizamos detergente de lavavajillas porque limpia muy bien, desengrasa perfectamente, aunque en la zona de la cabeza normalmente utilizamos aceites de uso alimentario para que en caso de que entre en contacto con mucosas no haya problemas, ¿no? Siempre hay que intentar que no traguen porque si no además estaríamos disolviendo todo ese hidrocarburo que ellos habían ingerido. Si tragan aceite eso disuelve y entonces tenemos la posibilidad de que mueran por una intoxicación, ya no solamente por asfixia por el petróleo. En Canarias afortunadamente no hay tradición de consumir tortugas, no nos comemos las tortugas, pero esto sí que ocurre con otros países y otros archipiélagos cercanos y entonces, bueno, pues esa es otra de las causas de amenaza y también de captura de ejemplares.
o para hacer este tipo de ordinarieces ornamentales. Bueno, arriba a ver un caparazón de tortuga pintarrajeado. Todos estos son materiales confiscados por el Seprona de la Guardia Civil, pero como consecuencia de tráfico ilegal de especies amenazadas. Son caparazones. Bueno, nosotros siempre recomendamos a aquellas personas que viajen a países donde existen estos animales que no compren nunca souvenirs realizados con restos animales, porque evidentemente mueren muchísimos animales simplemente para hacer trabas del pelo, calzadores o peines. También hemos encontrado en los últimos años un aumento en lo que es el tipo de ingresos por traumatismos ocasionados por hélices de barcos, pero de nuevo el caparazón de las tortugas está vivo y nos encontramos con animales muy resistentes, así que usando resinas epoxi, esta es la que veíamos antes, ahí falta un trozo completo, el caparazón está vivo, como comento, entonces con estas resinas se restauran unas grapas de aproximación de uso veterinario y al final conseguimos que al cabo a veces de periodos de recuperación que tardan 1 año o 2 en producirse, eso vuelve a soldar, igual que cuando nosotros tenemos una fractura y nos ponen un yeso, pues mucho más lento, pero al final acaba soldando otra vez y ese trozo de caparazón vivo sigue creciendo con la tortuga. Claro, si el trozo falta, entonces ya es más difícil, pero... y a veces nos encontramos con ejemplares como estos, que son tortugas que se han rehabilitado ellas solas, o sea, son tortugas que han tenido accidentes con embarcaciones, han sido atropelladas y han sido capaces de sobrevivir por su cuenta, han sobrevivido y bueno, de una forma menos estética pero muy funcional, ¿no? A esta cariñosamente la llamamos la petuda, esta de la izquierda, porque esta ingresó en el 2008, si no me equivoco, ingresó 7 veces en el centro de rescate. O sea, no tenía nada, pero la gente la veía con problemas y decía, ay, pobrecita, que entonces la cogían, la llevaban al centro de rescate, estaba 10, 15 días, se le hacían pruebas, comía chocos, chipirones, chopitos, o sea, estaba encantada la vida y la liberábamos, ¿no? Y al cabo de un par de semanas volvía a aparecer en otro lado de la isla, ¿no? Así muchas veces hasta que al final cogimos un barco de whale watching y la liberamos mar adentro, entonces ya ahí estuvimos pensando incluso poner una plaquita que dijera estoy bien, no me pasa nada, porque claro, todo el mundo la veía, pobrecita, la llevaba al centro de rescate, pero bueno, al final esto nos da una muestra de la resistencia que tienen estos animales incluso a factores adversos como pueden ser los atropellos. Bueno, desde el año 2000 venimos desarrollando una labor educativa. Todas esas tortugas que antes simplemente se liberaban, bueno, pues convocamos colectivos de escolares, de personas con discapacidades, centros geriátricos, penitenciarías, universidad, vamos, hacemos convocatorias para que la gente nos ayude a devolverlas al mar. Y en estos procesos en los que las tortugas sufren un montón, porque hay que reconocer que es un proceso muy traumático, nos sirve para enseñarles otra vez que las personas somos peligrosas, porque muchas de ellas vienen convencidas de que somos fantásticos, maravillosos, las curamos, les damos de comer y en estos procesos hacemos lo que se viene a llamar un reflejo condicionado con refuerzo negativo, es decir, las asustamos mucho, las tocamos, las manoseamos, la gente las mira, se saca fotos con ellas, o sea, a veces la gente dice, ¿y el animal no está sufriendo? Sí, sí, muchísimo, pero la próxima vez en cuanto la soltamos al agua sale rápidamente y la próxima vez que ve a alguien no se va a acercar a una barca a pedir comida, sino va a huir rápidamente, o sea que en el fondo... Bueno, nos sirve también para... ¿ven? Aquí hay un ejemplar con la aleta amputada, por ejemplo. Estas las voy a pasar rápido para que dé tiempo de llegar a la parte de marcaje. La verdad es que es un trabajo muy gratificante, hay que reconocer que... bueno, este es unos talleres que hicimos con niños y niñas invidentes de la Organización Nacional de Ciegos de España, la Fundación 11. Y para ellos era muy sorprendente el poder tener contacto con un animal vivo, porque estaban acostumbrados a oír hablar de tortugas, pero nadie les podía explicar qué forma tenían, y no es lo mismo tocar un animal de plástico que un animal vivo, y bueno, ya digo que muy gratificante. Seguimos. Ahí está. Bueno, esta es una tabla resumen de los últimos, bueno, hasta el año 2010, en los últimos 3 años ha habido un cambio importante. Hasta el año 2010 ingresaron al centro de rescate de la Taonilla. Estamos hablando solamente de la isla de Tenerife, para que se hagan idea cómo puede ser, extrapolándolo a nivel de archipiélago. En esto, desde el 99 hasta el 2010, 11 años, entraron casi 1000 tortugas, ¿vale? De las que 120 aproximadamente ingresaron como cadáver y 147 murieron en el centro de rescate, pero fuimos capaces de conseguir que 725 alcanzaran condiciones apropiadas para sobrevivir de nuevo en el medio natural, por lo menos con una cierta garantía.
En los últimos años, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues en los últimos años, en estos 3 últimos años, ha ocurrido una cosa curiosísima, y es que cada vez han entrado menos tortugas al centro de rescate. Lo comentábamos antes con algunos de los contertulios. Vamos a ver, en principio esto podría ser, qué buena noticia, menos tortugas en el centro de rescate, menos problemas. Pero no, esto viene motivado por 2 cuestiones. La primera, cada vez tenemos menos tortugas, entonces entran menos. Pero además, nos hemos dado cuenta que la crisis económica ha afectado negativamente al número de ingresos, porque muchas de las tortugas que llegaban a los centros de rescate era por personas que tenían pues su barquito recreativo, salían a dar una vuelta, se daban su excursión, y mientras estaban por ahí veían una tortuga con problemas, la cogían, la subían al barco, y al llegar a puerto llamaban al 112, íbamos, se recogía la tortuga y se rehabilitaba. O lo mismo con los barcos de whale watching, que es esta actividad de avistamiento de cetáceos, que hace algunos años había alrededor de 30 a 32 empresas, ahora hay 10 o 12, o sea, se ha reducido en 1/3, y ellos también colaboraban cuando veían animales con problemas ingresándolos. Claro, esta reducción de personas en el mar lo que hace es que no nos estemos encontrando con esos ejemplares con problemas, y que no es que no estén muriendo, sino que están muriendo mar adentro y no nos estamos enterando, porque lo que sí que hemos notado es un aumento de la cantidad de residuos plásticos y de basuras en el mar. Bueno, cualquier investigación con tortugas y con poblaciones hace necesario el marcaje de ejemplares, y esto evidentemente tiene una serie de ventajas que permiten tomar después decisiones a la hora de elaborar políticas de conservación. Hay una serie de sistemas, todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y vamos a ver ahora básicamente en qué consisten y el sistema que hemos estado desarrollando en los últimos años desde la Fundación Neotrópicos, y que afortunadamente pues ya parece que va a ser implementado a nivel general. Bueno, el seguimiento vía satélite consiste en poner aparatos de tracking vía satélite, como dice su nombre. Esto es una forma de investigación muy buena, aporta datos interesantísimos, pero es muy cara. Cada aparato sale entre 1.000 y pico y 3.000 euros, dependiendo de la marca y de la duración de la batería, y claro, esto solamente permite marcar un número limitado de ejemplares, y además ese tipo de dispositivos se pierden, perdón, con lo cual pues tampoco se puede marcar demasiados ejemplares, y no deja de suponer un cierto lastre el tener eso ahí detrás, ¿no? Implica además coordinación con la base en tierra que recibe la señal de satélite, que después distribuye todos los datos a los científicos asociados. Hay unos costes de operación, bueno, es caro, aunque da muy buenos resultados. Otro sistema muy extendido, muy bueno, es el microchip, pero también tiene sus limitaciones. O sea, generalmente cuando aparece un animal de estos en una playa, en muchos casos no hay un lector de microchip apropiado para leer, y en muchos centros de rescate tampoco los tienen. No hablamos solamente de animales que son rescatados aquí en Canarias, sino que pueden llegar a cualquier parte pues, de Sudamérica, si hablamos del Atlántico, o de zonas del sur o zonas del oeste africano. Entonces, es un sistema maravilloso. Todos conocemos el microchip que se pone a los perros y a los gatos, pero como sistema único, pues digo, tiene sus limitaciones. Entonces, nosotros proponemos la realización en conjunto con el sistema que se ha desarrollado, y lo vamos a ver más adelante. Hay otro sistema también perdón, que se llama el Living Tag. Es más traumático, implica agarrar la tortuga, extraer un fragmento del caparazón, del plastrón, e intercambiarlo con otro fragmento que se quita del caparazón. Entonces el caparazón siempre es oscuro, el plastrón es clarito, intercambiamos un trocito que quitamos aquí con otro trocito que quitamos aquí, lo cambiamos, lo ponemos con un poquito de Epoxy-Pod, también espacio patrocinado, y entonces eso, como decíamos antes, está vivo el caparazón, se sella, y el animal sigue creciendo, y nos deja una muestra de una mancha clara en la parte dorsal y una mancha oscura en la parte ventral. Combinando la posición de las escamas que se utilizan, se puede generar un código limitado por el número de combinaciones, pero bueno, que se utiliza, aunque evidentemente es muy traumático. Hay que coger al animal, sacarle... Bueno. Bien, una práctica que estamos intentando que se erradique, por lo menos en aquellos lugares donde llegamos, es el marcaje con anillas. Es una práctica que durante mucho tiempo dio información muy valiosa, pero al cabo de los años nos hemos dado cuenta de que las anillas se deterioran, acaban perdiéndose incluso, y para evitar esto en muchos sitios lo que hacen es pues marcar con 4 anillas, una en cada aleta. También nos hemos dado cuenta de que es un punto de anclaje para basura, o sea que al final estamos cuadruplicando las posibilidades de que la tortuga se quede enmallada en residuos, y al final muchas de esas señales no son legibles, ¿no? Entonces
es una práctica a erradicar porque es realmente peligrosa, ¿no? Bueno, después de mucho trabajar y de volvernos locos a ver cómo se podía buscar una forma poco traumática, no invasiva de marcar tortugas, esto que estamos viendo son la cara de 5 ejemplares diferentes de tortugas marinas. Si se fijan, el patrón de escama cambia entre un ejemplar y otro. Esto quiere decir que las escamas de la cabeza de las tortugas son como una huella dactilar. Son virtualmente irrepetibles. Estadísticamente, el número de combinaciones supera miles de millones de posibilidades. Y además, el lado izquierdo es diferente del lado derecho en cada ejemplar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos fotografías de cada lado de la cara, eso va a una base de datos y está en desarrollo un algoritmo informático que automáticamente extrae ese patrón de escama. Algo parecido a lo que hace el CSI con las huellas dactilares, ¿vale? Pues lo mismo, pues, y eso se compara y eso nos permite recapturar ejemplares, porque a lo largo de la vida lo único que hace es crecer en tamaño, no cambia ni en forma, ni en disposición, ni en número de escamas, a menos que haya una acción traumática, y entonces, bueno, ahí puede modificarse, pero por eso precisamente sacamos fotografías de las dos caras, y para eso está el sistema de apoyo del microchip, ¿no? La ventaja, hoy en día cualquier persona tiene un teléfono móvil con una cámara digital. Cuando esté operativo para uso general, cualquier persona desde cualquier punto del mundo podrá consultar con esa foto de la cara de la tortuga que vio buceando o poniendo huevos en una playa o donde sea, podrá consultar si esa tortuga está censada, y si no, pues se podrá incluso abrir una ficha nueva para hacer el seguimiento. La base de datos que estamos trabajando tiene actualmente una capacidad que supera los 2,5 millones de ejemplares. Ojalá lleguemos a censar ese tipo de cantidades, ¿no? Bueno, en la ficha además anexa a la identificación individual van otra serie de medidas que no les voy a cansar y otra serie de datos, tanto de la biología del ejemplar como de distintas cuestiones morfológicas y datos de fecha de captura, bueno, todo lo que se pone en las fichas, que siempre es interesante para después desarrollar los estudios estadísticos, ¿no? Bien, y el programa funcionaría de una forma así, más o menos. Son tres cabezas, el programa delimita las escamas y al final eso es lo que compara unos con otros. No compara realmente la fotografía, sino que extrae el patrón y son los patrones los que compara, aunque sí que se almacenan en la base de datos, ¿no? Bueno, y básicamente esto a toda velocidad es lo que les tenía que comentar. Bueno, este programa lo empezamos a hacer en el 2005. En el 2008 se presentó a la comunidad internacional, en el 2011 en una reunión que hubo en Ogrove, en Galicia, también se presentó a los centros de rescate de la península, tanto de Portugal como de España. Y si todo va bien, a final de este año se implementará tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Ya tenemos contactos con la NOAA, con la Agencia Ambiental Americana, con la UICN y con Medaset, que es una de las organizaciones del Mediterráneo para la protección de tortugas marinas, y están, bueno, todos encantados con el proyecto y quieren implementarlo. Entonces, como creo que después hay una mesa redonda, casi que si quieren, y así vamos aprovechando más rápido imposible. Bueno, pues nada, gracias por su atención y después si quieren hablamos y preguntamos, que tenemos un poquito más de rato, ¿vale?